Buenos días, profesor. Mi nombre es Jorge Lucas, del tercer curso paralelo B, y yo le voy a explicar todo lo que contiene mi portafolio estudiantil respecto a este quimestre. Como podemos ver, tenemos la carátula principal y empezamos con el proyecto 3. El tema general de todo el proyecto se denomina Un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. De ahí sigue la semana 1, que tiene como tema todos a disminuir la huella ecológica, si se puede. Como primera actividad, tenemos a responder las siguientes preguntas. Una es, ¿qué actividades humanas incrementan el volumen de gases de efecto invernadero arrojado a la atmósfera? Yo le puse que son la agricultura, la deforestación, ganadería, transporte, porque todas esas actividades incrementan el volumen de gases. Bueno, en la segunda actividad dice, identifica las principales ideas sobre la importancia social, económica y ambiental, considerando la biodiversidad más representativa de tu localidad, o sea, de mi barrio. En importancia social le puse, todas las personas de mi localidad deben adaptarse al entorno. En la importancia económica, la mayoría de las personas tienen una economía estable y son emprendedores. En la importancia ambiental, en mi localidad, todas las personas cuentan los, cuidan los árboles. Bueno, de ahí sigue realizar un diagrama de pines de pescado para solucionar la causa y consecuencia de las actividades humanas y la biodiversidad. En este caso, como podemos ver, yo le puse deforestación y caza, industria de pescado, mal uso de la energía en el transporte, extinción de especies, destrucción de las hábitats, entre otros. Aquí nos hacen una pregunta que dice, analiza cuál es el nivel de huella ecológica que deja tus actividades diarias en el medio natural y escribe un párrafo expositivo al respecto. Yo le puse que mi huella ecológica es negativa porque se centra en su mayoría en el consumo más que en la producción. Como yo todavía soy menor de edad, no puedo aportar mucho. Pero por motivo que soy menor de edad, por el momento, ese es por el momento. Ya después, siendo una persona, podré contribuir en el equilibrio de mi huella ecológica. Debí realizar una infografía con el tema que describe 3 actividades diarias o cotidianas que propongas para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo. Yo le puse hacer ejercicio, reciclar y cuidar el agua, ya que es algo importante. Bueno, esa es todo la actividad 1. En la actividad 2 dice, ¿cuáles son los gases más contaminantes? Yo le puse el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso. Ya, describe el porcentaje de gases perjudiciales. Yo le puse, en el CH4 es muy en pequeñas cantidades. El dióxido de carbono se presenta en un 0.035 y en una porción del 0.003 encontramos diversos gases nobles como el neón, el criptón y el hexón. Bueno, en la actividad 3, sobre la base de una lectura que había, los gases contaminantes, indaga sobre la huella del carbono. Yo le puse que la huella del carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas o organizaciones. Bueno, la actividad 4 es analizar el texto y comentar con los miembros de mi familia sobre las consecuencias del aumento de la temperatura. En esa lectura decía, y con mi familia comentamos que según la NASA y la NOAA, las temperaturas globales de la superficie de la Tierra en el año 2019 fueron las segundas más cálidas desde que el registro moderno comenzó en 1880. Bueno, la actividad 5 es de inglés, trata sobre la Pachamama, sobre qué significa. Bueno, la primera pregunta es sobre qué significa, y yo le puse significa madre tierra. De ahí completar oraciones. Bueno, eso es lo que contiene la actividad. La primera semana del proyecto 3. Empezamos con el proyecto 3, semana 2, con el tema la modernidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. Bueno, en esta semana 2, la actividad 1 es observando una imagen que está en la ficha. Luego, completar la siguiente tabla
O rutina del pensamiento, que tiene tres cuadros que son pienso, me interesa e investigo. ¿Qué crees que sabes sobre el tema? Me interesa, qué preguntas o inquietudes tengo. En investigo que me gustaría investigar. Yo le puse, pienso que según historiadores, en 1453 inició la Edad Moderna con la caída de Constantinopla. La mayoría de personas lo saben, pero nadie no está seguro. Pero en las preguntas que tengo, ¿qué cultura existía en esa fecha y qué personas influyeron? Investigo qué podrían investigar sobre el tema. Yo sé la historia de los personajes que participaron en la caída de Constantinopla. Bueno, la actividad 2 sobre la base de la lectura y la rutina de pensamiento, había que responder las preguntas. En este caso, la primera pregunta ¿es posible avances científicos y técnicos respetando el cuidado de la naturaleza? Yo le puse que puede ser posible, aunque puede ser que no, ya que para llegar a un bien se necesita hacer mal y afectar a otras personas. ¿Qué podemos entender sobre sostenibilidad y sustentabilidad? La sostenibilidad es un proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales y de un ambiente sano de la actual generación, mientras que la sustentabilidad es un proceso por el cual se preservan, conservan y protegen los recursos naturales. ¿Cuál es el papel del Estado a la hora de cuidar el medio ambiente? Yo le puse que velar por las personas sigan el protocolo o las órdenes para evitar que destruyan la naturaleza. Acá en la literal de había que hacer, dice, Grecia y Roma tuvieron una influencia fundamental en la conformación de lo que llamamos la modernidad occidental. ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones? Yo le puse introducción de un modelo político, la introducción de la filosofía, concepto de guerra y armas y desarrollo en el arte. ¿Cuál es el papel de la democracia en el cuidado del ambiente? Yo le puse que el papel de la democracia consiste en crear leyes que cuiden y protejan los derechos de la naturaleza y vivir en armonía. Había que la pregunta 2 sobre la base de las preguntas anteriores, escribe un microensayo con el tema el rol de la sociedad. Bueno, está en la siguiente hoja. En la actividad 3 había que responder preguntas como ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero. Es la opinión general que también se considera una preposición de apariencia falsa a que infringe el sentido común pero no conlleva una contradicción lógica. ¿Existe paradoja entre el progreso y la visión lineal del tiempo? Sí existe. En mi opinión sí existe una paradoja ya que se reflejó en el progreso de la sociedad. Una sociedad consumista y nada productiva. ¿Todo futuro es mejor? No. En mi opinión no, porque cada quien construye su futuro dependiendo de las acciones que toma en el pasado. Bueno, aquí está el microensayo con el tema del rol de la sociedad en el Estado, en el cual la naturaleza. Hoy en día, el rol de la sociedad en el cuidado del ambiente es muy bajo. En los países de tercer mundo como China, Estados Unidos, entre otros, con sus industrias contaminan mucho. Consecuente, en las acciones de las personas de todos los países aumenta el calentamiento global. Esa es la introducción. De ello cité una, una cita que dice preponderantemente las sociedades nómadas conformadas por tribus recolectores y cazadores dependían completamente de las dinámicas ambientales y por lo tanto sostenía una conexión directa entre el orden natural y su bienestar. Aquí tengo una cita de Jimai, creo que es un pensador, o de un, no sé, en mi opinión sí, porque, bueno, dice, elabora un organizador gráfico de tu elección sobre la base de la lectura anterior, visión lineal del tiempo. Este es un organizador gráfico sobre la espera del Mesías para que los cristianos es Jesús, pero los judíos aún esperan es la fuente de la visión de la historia como progreso. Este es un resumen también respecto a una lectura que había. Ahí también decía la moral y la economía. Para lograr el progreso y la felicidad, el hombre
ordena voluntariamente sus actos. Luego dice elabora una infografía con el tema modernidad y cuidado del ambiente. Yo le puse la imagen que podemos ver, observar ahí. Reciclar y un profesor enseñando, o sea, un profesor educando a la persona. Luego consiste la actividad de educación física, que consistía en investigar un deporte que nos llamara la atención. En este caso yo escogí el lanzamiento de disco. Describí las características del juego que escogí. Es una prueba de atletismo, consiste en lanzar un disco. Se lanza desde un círculo. Bueno, describe una competencia de la antigua Grecia adaptada a la actual. Añade un dibujo. Como podemos ver, el lanzamiento de disco se inició en los juegos de Grecia y que ahora actualmente es una competencia de atletismo. Como podemos ver, un resumen de lo que trata. La actividad 5 es de inglés, que corresponde o lleva con el tema reciclar. Bueno, vamos al proyecto 3, semana 3, con el tema iniciativa para reutilizar los desechos del hogar, que ahí dice derechos. Bueno, la actividad semana 3, la actividad 1 dice lee con atención, nos dan un montón de instrucciones para elaborar un estilo minimalista, investigar personas que contribuyan al ambiente, identificar los mensajes gráficos y materiales, elaborar un boceto a lápiz y aplicar técnicas. En nuestro caso yo escogí Ted Donson, Justin Timberlake, Cameron Díaz y Kate Blanchett, que son, como dice la pregunta aquí, indaga sobre artistas que contribuyeron al cuidado del ambiente. Bueno, aquí tengo mi boceto a lápiz. Trata de que tenemos que aprender a reciclar. Y mi eslogan, el agua es tan esencial como el aire que respiras. El mensaje, gota a gota, el agua se agota. Cuidar el agua está en tus manos. Ahorrar el agua, cada gota cuenta, haz conciencia, no le falles al planeta. Con la actividad 2 responder la pregunta, que si conozco el significado sobre las 4P. Las 4P son 4 PS del marketing, se utiliza para definir una de las estrategias más conocidas y aplicadas en este ámbito, que consiste en analizar los 4 elementos fundamentales: el precio, el producto, el punto de venta y la promoción. Ese es el significado. De ahí había que hacer un proyecto, un mini emprendimiento. En este caso yo mencioné varios, que son muebles con llanta, flores con botella de plástico, recipiente con tapa de cola y una copa con una botella de vidrio y un CD. En este caso yo escogí los muebles con llanta y el recipiente. No, yo escogí las flores elaboradas con botella de plástico y con un florero hecho de tapas de cola. Las características son florero hecho con tapa de cola, el tamaño puede ser grande, mediano, pequeño, la forma alta o baja y el color amarillo, azul, rojo, blanco, verde. Esos son los colores que utilicé. Este es el eslogan. Mi compañía se llama LuxCop, que significa Lucas Corporation. Investiga sobre la personalización de la venta del producto. Yo le puse que la persona debe conocer el producto que va a promocionar, debe ser seguro al momento de hablar, tener confianza y siempre con una sonrisa, que son las características básicas para poder vender algo. Bueno, aquí se determina el área geográfica y los canales de distribución. Yo le puse que lo podemos vender en Facebook, en OLX, en Instagram y en Twitter. En la localidad, enfrente de mi casa. O que tú lo direcciones, por ejemplo, si tú vives cerca del TIA, diga 2 cuadras más allá del TIA, o 2 cuadras de un centro comercial, dar una dirección específica de donde tú vivas.
La actividad 3 había que leer un artículo y discutirlo con los familiares y ambientales, era una lectura sobre los países más peligrosos que han sufrido catástrofes como China, Madagascar, Kenia, Canadá, Japón, entre otros. Bueno, la actividad 4 es de matemática, que había todos los países que estaban ahí, había que organizarlos en un mapa mundi. Como ya podemos ver, tenemos a Canadá, Alemania, Ruanda, Japón, Kenia, India, Madagascar, Filipinas, entre otros. Acá está en el mapa, ya hecho en el plano cartesiano. De ahí hay que calcular vectores, suma resultantes de cada uno, reemplazar. Esta actividad aquí se llama retroalimentación. En la página 162 hasta la 165 del texto de matemáticas de primaria bachillerato. Todas estas actividades son calculación de vectores, representándolo en el plano cartesiano. Hasta aquí. De ahí sigue la actividad 5 que es de inglés. Actividad 5 que es de inglés. También trata de reciclar, como podemos ver aquí, plástico, papel, aluminio, otros y vidrio. En esta había que analizar una frase que se trataba de la señora Teresa. Bueno, vamos al proyecto 3, semana 4. Tema: instalación de un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. Esto es de lo que trata el proyecto. Como podemos ver, la actividad 1 son indicaciones que nos dan para poder elaborarlo. Yo lo elaboré, le tomé fotos por separado. Le puse artistas, eslogan, boceto, actividades, ensayos y infografías. Son las evidencias. Bueno, esta es la actividad de educación física que existe sobre el baloncesto y el voleibol. Que teníamos que hacer un juego en casa, como no podemos salir, y ponerle reglas, divertirnos en familia. Bueno, la actividad 3 había que hacer en un papelote, pero el profesor dijo que podía hacer también en una hoja 4. Sobre el deporte que nosotros nos guste y la medida de la cancha. En el caso yo cogí el fútbol y las medidas de la cancha. ¿Por qué me gusta este deporte? Para mí es muy entretenido, me olvido de los problemas jugando, también juego con mis amigos y me divierto. Es un juego que lo practico desde pequeño. Años atrás quería aprender a jugar ya que no sabía. De ahí poco a poco fui aprendiendo y ya después salí a jugar la mayoría de los días. Ahora último, por motivos de la pandemia no he jugado, ya que yo respeto todas las medidas de bioseguridad. Bueno, había que hacer un mensaje que dice: no es grande aquel que nunca falle, sino el que nunca se da por vencido. Una frase muy popular en el fútbol. Bueno, la actividad 4 se trata sobre la tierra y la música. Bueno, la autoevaluación, cómo hice mi trabajo, qué es lo que más me costó, la actividad de matemática. ¿Salió como esperaba? Sí. ¿Qué crees que muestra el trabajo de ti? Muestra mi entusiasmo por seguir aprendiendo, de volver a hacer lo que cambiara en nada. ¿Qué crees que has aprendido? Aprendí con cada actividad que aprendo un poco más o recuerdo. Bueno, eso es todo lo que lleva el proyecto número 3. El proyecto número 4, tema: avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. Ese es el tema general. Bueno, en la semana 1, el tema es renacimiento, biotecnología y transformaciones de la cultura escrita. Bueno, la actividad 1 dice leer el texto sobre renacimiento y humanismo. La actividad 2, volvemos a hacer un cuadro de pienso, me intereso e investigo, pero con el otro tema, y trata sobre
¿Cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? Yo- la biotecnología es una herramienta fundamental actualmente, ya, ya que tiene un uso importante. Yo pienso que es una herramienta de mucha importancia actualmente. Me interesa en cuántas clases de vacunas ha producido, cuántas enfermedades ha curado. Investigo en qué cap- en otros cam- campos se usa la biotecnología. Por ejemplo, yo investigué que se utiliza también en la agricultura, en la ganadería, entre otros. Su primero uso en la medicina. Bueno, comparte con tu profesor y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Yo le puse un medio para encontrar la respuesta es internet. Otra es que hay personas expertas en el tema y nos pueden ayudar. Bueno, la actividad 2 había que leer un texto y enlistar las ideas que consideres más relevantes de la información. Yo le puse la ciencia es un método y técnica, es es capaz de manipular las características biológicas. El progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad. Porque como yo lo dije anteriormente, para lograr un bien tienes que hacer mal. Por ejemplo, para hacer cuadernos tienes que dañar los árboles. Asimismo, es en la ciencia. Cada, cada cosa buena que hay trae algo malo. Bueno, dice, escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, localidad o institución educativa. Yo puse la que es capaz de manipular las características biológicas, los avances pueden convertirse en un peligro en la sociedad, ya que es la que más me llamó la atención. Luego había que realizar un esquema de tu idea. Para ello identifica tu audiencia a las personas que oirán la charla. Las preguntas que decían es cómo llegaste a tu idea principal. Yo me puse leyendo, analizando, y fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué has aprendido? Aprendí leyendo y aprendí un poco de la biotecnología. ¿Cuáles son los puntos claves a resaltar? De que puede manipular los rasgos biológicos. Y quiero que recuerde mi audiencia cuando termine en sí del tema, lo que ellos consideran importante. Pero me gustaría que dieran buena exposición. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo apoyan los puntos clave de mi idea? Los hechos del pasado. Presenta texto a tu docente. Bueno, actividad 3. Responde la pregunta. Responde las preguntas pueden ayudarte de tu texto de química tercero. ¿Cómo se utilizan las biotecnologías en la práctica médica actual? Yo le puse que los biomateriales desempeñan en la medicina de hoy, restablecer la función y facilitar la curación de las personas después de una lesión o enfermedad. ¿Cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones? Sobre biomateriales, yo le puse, puede ser el tratamiento de un cáncer, de manera específica con el uso de biomateriales de manera microscópica, como se menciona anteriormente. Otra pregunta es, ¿qué tipo de pruebas existen qué tipo de pruebas existen para que un material se convierta en un plano potencial? Yo le puse prueba de extotoxicidad, genotoxicidad y biocompatibilidad. Si pasa esa prueba, se convierte en un material, en un implante potencial. Bueno, había que escribir un texto argumentativo con una introducción, desarrollo y una conclusión que se vea para la charla de tu exposición. En el caso, yo puse que la biotecnología, muchos las conocen, otros no, se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para uso específico. Dichos organismos pueden o no estar modificados genéticamente. Sus bases son la ingeniería física, química, biológica, medicina y veterinaria. En el campo, estas ciencias tienen una gran repercusión en la farmacia. De manera que su detección
y clasificación precoz puede salvar más vidas que el desarrollo de nuevas terapias. En resumen, había que hacer un organizador gráfico sobre los biomateriales, como podemos ver. En la parte que dice implantes médicos, odontológicos de la boca, métodos para promover la curación de tejidos, tejido humano regenerador, sondas moleculares y monopartículas, biosensores y sistemas de administración. Bueno, actividad 4. ¿Cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios han sido afectados? Un de los medios que ha sido afectado es el periódico, ya que actualmente en internet tú puedes leer periódicos de mañana, de hace 10 días, todos los encuentras. En cambio en un periódico no, si tú lo pierdes no podrás recuperarlo. Y el periódico se, se daña con el tiempo. En cambio en la tecnología tú puedes dejarlo guardado. Compara un periódico impreso con un digital. Haz una lista de los elementos incluida en cada uno e identifica las diferencias. En el periódico impreso, la página de papel, hay publicidad, varias secciones clasificadas. En el periódico digital, vincular para las páginas, varias secciones desde noticias hasta deporte y publicidad varía. Las diferencias. Para acceder al periódico digital necesitamos una conexión a internet. Para el periódico físico no. En el periódico digital podemos acceder a los periódicos de otras fechas, como ya lo había mencionado. Dice, investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia. La forma de acceder a la información ahora es más fácil, ya que no debemos movilizarnos para conseguir el periódico, para ir a la biblioteca, para ir a realizar un trámite público. Todo lo podemos hacer digital, como ya lo mencioné. Bueno, la actividad 5 trata sobre Milén de Ecuador, que hay que investigar sobre la historia, ciencia, arte y tecnología. Y leer un texto y realizar estas preguntas. Bueno, el proyecto 4 semanas 2 tiene como el tema resultados estadísticos de avance científico y tecnológico y representación gráfica. Actividad 1. Analiza la importancia de la utilización de los gráficos en la ciencia. ¿Qué representa la gráfica? Era sobre una gráfica que había en la ficha. Representa la concentración del dióxido de carbono del año 1960 hasta el 2005 en Mauna Loa Observatory, Hawaii. ¿Cuáles son las tendencias de concentración de CO2 en los diferentes intervalos de tiempo? En la imagen se puede observar que la tendencia es creciente, es decir, que aumenta la concentración conforme pasa el tiempo. Interpreta cuán rápido se eleva la concentración de CO2. Como tenemos una fórmula y el resultado me da 1.5 ppm sobre año. La concentración de CO2 se eleva a razón de 1.5 ppm por cada año. Bueno, esta es otra actividad conecta con matemáticas. Había que calcular la recta, la pendiente es igual a m, y1, y2, y2 y y1. Aquí hay que hacer la ecuación de la recta. Todas estas actividades son de libro de matemáticas de segundo. Bueno, en esta, si todas hasta aquí, ya en la actividad de acá es de emprendimiento. Dice, observa y dibuja el sector donde vive, pega las imágenes y describe las necesidades del entorno. Aquí en mi barrio no es peligroso. Las personas llegan que es de repente, pero son de otros lugares, no hay gente peligrosa. Lo que sí se necesita es un poco arreglar las calles, pero que están un poco dañadas. Sugiere 3 productos o servicios tomando en cuenta las necesidades de tu entorno. Yo le puse
botes de basura, servicios de limpieza y mascarillas caseras, ya que es un emprendimiento que actualmente las personas hacen por la pandemia. En grupos de dos describan las diferencias entre media aritmética y mediana, anoten su juicio. La media aritmética se refiere al promedio o al valor medio de un conjunto de datos, se obtiene sumando todos los datos. Y la mediana es el valor que está en medio de todos esos datos. Si hay 20, por ejemplo, si es par, pongamos que hay 20 datos, el que está entre el 10 y el 11, el 9 y el 10 son lo que van a ser la mediana. Y si es impar, si hay 21, el número que está en medio entre los dos serían 10 y 10, el que está en el 11 sería la mediana. Bueno, resuelve los siguientes ejercicios con la media aritmética. Estos son ejercicios del libro de primero que había. En este caso la media aritmética es 7, como podemos ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 dividido por 5, lo sumamos y lo dividimos igual a 7. Esto es la media aritmética. Hay otro ejercicio así. Aquí tenemos ejercicios de la mediana. Como podemos ver, 2, 4, 6, 8 datos. Como es un número par, tenemos que coger, como hay 4 por acá, serían los dos que están ahí. Esos dos se suman y se dividen para 2 y el resultado nos da 78.5. Ese es el resultado. Luego, acá hay otras actividades sobre la moda. La moda es el número o el valor que más se repite en toda una serie. Por ejemplo, en este se repite el 4. Bueno, si se repitiera el 2 más veces, sería el 2, así. Y tenemos todas estas actividades del libro, de la página 75 de primero. Son todos los valores. Bueno, aquí, como primero había que hacer esto, yo le puse consideración de actividad 2, que dice, ¿por qué es importante realizar la segmentación del mercado? Porque es más sencillo elaborar una estrategia de marketing y que sea efectiva por cada problema o grupo en cuestión. Enlista algunos de los componentes que pueden incluirse. Yo le puse edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, nivel educativo, entre otros. Bueno, aquí tenemos otra actividad de educación física que consistía en hacer flexiones con una mano, estiramiento. Primero, antes de cada ejercicio, como por lógica, se hace un calentamiento. Luego, flexión con una mano. Luego, dragon flag, sentadillas, flexión plancha. Flexión plancha. Luego, entoscada. Luego, había que hacer un horario. En mi caso, como yo hago ejercicio, yo le pongo 3 series de 15 o de 10, dependiendo de la dificultad del ejercicio. Bueno, la actividad 4 había que responder las siguientes preguntas. Con base a la lectura del texto, realiza un análisis de la relación de las matemáticas con la lengua y literatura. Yo le puse que la literatura, como las matemáticas, nacen del pensamiento y no de la acción. Y ambas están indirectamente relacionadas y ambas contribuyen al desarrollo de la creatividad y la imaginación. Bueno, investigar sobre el año de la creación de obras literarias. Yo le puse la primera, el Cantar de Miosit, la Celestina, las fábulas, las rimas, historia de una escalera, Platero y tú, Soledades, el Fantana de Oro, o la Fantana de Oro. Escribe un texto narrativo que contenga los momentos de la estructura narrativa clásica. Julia vivía en una pradera, tenía una paradoja con muchos animales. Muchos animales y cultivos. Además, vivía cerca de un volcán. Un día salió al pueblo llamado Paleta a traer provisiones para la semana. Sin embargo, cuando llega al pueblo, el volcán erupcionó y la lava
se dirigía a su granja. Todos los animales, al ver lo que pasaba, se pusieron a trabajar. Los cerdos cavaron un canal alrededor de la granja y los elefantes llenaron de agua. Cuando la lava llegó a la granja por el canal, no se vio afectado por el trabajo de los animales. Bueno, la actividad 5 es de inglés. La actividad, la actividad 5 es de inglés. Lo podemos ver sobre las atracciones turísticas en el Ecuador. Todo esto es una actividad de inglés. Luego pasamos al proyecto 4, semana 3, tema ciudadanía global. En la actividad 1 decía, reflexiona con el siguiente fragmento sobre el arte digital. Yo le puse que el arte, la materia, es una materia que junta toda obra artística creada por un medio digital, es decir, programas, aplicaciones que se usan para crear y editar, entre otros. En la primera dice, realiza un boceto a lápiz sobre una obra que puedas lograr con una herramienta digital de manera física, colocando los colores, la forma, describe cómo quedaría al final. Como podemos ver, una está pintada y otra está a blanco y negro. La diferencia es que esta tiene más color y se ve más llamativa que la de acá. Bueno, en este había que hacer otra obra de arte, pero en el estilo of art. Yo elaboré esta. Luego había que hacer un collage de diferentes obras de arte. Luego otra actividad de matemáticas que corresponde a cada función. Esta se trata también en conexión con física, pero es más con matemática, ya que había que en planos cartesianos sobre ondas, sobre el dominio, periodo, frecuencia, recorrido, y si era par impar. Todas estas actividades corresponden a lo mismo. Son del libro. Luego, otra actividad de educación física. En esta había que consultar sobre ejercicios por 12 segundos en el costado derecho e izquierdo. Como podemos ver, son diferentes ejercicios que las personas pueden hacer en casa para mantener. Puede ser diario, no. Luego había que hacer preguntas: ¿cómo hiciste el trabajo diario? Estas tres: estrategia y progreso. Yo empleé 3 días en la semana haciendo desde la 3 hasta la 4, repetidas en serie mínimo, unas 10 veces dependiendo del ejercicio. Bueno, la actividad 5 era de inglés, que trata sobre el Panama Hat o sombrero de Panamá. Bueno, proyecto 4, semana 4, tema avances en la ciencia. En la actividad 1 hay que responder las preguntas: ¿por qué los estudios experimentales no eran valorados en la época de Mendel? No fueron valorados los estudios debido a que en la época de Mendel, la biología era una ciencia descriptiva, o sea, no importaba mucho. ¿Qué otras leyes universales o descubrimientos interesaron a la comunidad científica en el siglo XIX o siglo de la industrialización? Yo le puse la lámpara incandescente, teoría electromagnética. Bueno, la actividad 2, no, seguimos con la misma, yo le puse. Pero en este caso es en la biología. Lo de respecto que pasamos a la página acá era sobre teoría de física. Aquí le puse teoría de la herencia postulada, teoría cromosómica de la herencia, molécula de ADN, método Sanger o secuencia del ADN y el proyecto genoma humano. Había que hacer una línea de tiempo
con el desarrollo histórico de la genética y ordena en secuencia los principales descubrimientos e investigación de la genética. Como podemos ver, tengo en 1866 hasta el 2003, que empieza en el manejo austríaco. Gregor Mendel describe las leyes básicas de la genética a partir del estudio de guisantes. En el 2003 termina con Francis y John completa la versión del definitivo genoma del Homo sapiens. Son actividades de biología. Que había que hacer otra línea de tiempo donde se muestra la evolución de la concepción del universo a lo largo de la historia. En 600 a.C., Tales de Mileto sugiere que la Tierra era redonda y flota sobre el agua. En el 32.000 a.C., el hombre representa las fases lunares en hueso. En el 2009 se definió las características esenciales de los 3 telescopios. Cita ejemplos de cómo los avances científicos y tecnológicos para la exploración del universo han permitido formular el actual modelo de universo de satélites, telescopios, naves espaciales y transbordadores. La actividad 5 corresponde al sobre inglés, que es un lugar favorito dentro de tu comunidad. Esta es sobre base una lectura, opinión. Y con esta actividad termina el proyecto 5. Acá empezamos con el proyecto 4, perdón. El proyecto 5, pero este quedaría para otro video. Gracias.